dando cuenta, ya prueba va haciendo referencia a fiabilidad. Entonces, en ese sentido, prueba justamente ya va enarbolando el concepto de fiabilidad. Y digamos, en un sentido naturalístico, ¿qué cosa podríamos entender por prueba? Vamos, en términos llanos, sencillos, prueba es una cosa material, un hecho, un suceso, una razón, hasta un argumento con que se prueba o se intenta probar algo. Pero si ya vamos dándole una mirada un poco más judicial o más legal, si quieren, ¿no es cierto? Se puede concebir como actividad de demostración o de verificación, ¿no? Incluso el maestro Francesco Carneluti y Rocco, dentro de la concepción ya de la conceptualización de la prueba, lo entendieron, por ejemplo, con un concepto bastante llano, ¿no? Como la comprobación de las afirmaciones. Y si seguimos un poco a Michele Tarufo, Tarufo dice que hay dos tipos de concepción de la prueba. Una prueba epistemológica y una concepción de la prueba retórica, ¿no? Dentro de la primera dice cualquier medio a través de la cual uno puede demostrar algo. Y dentro de la retórica es todo aquello que se busca, que se vale de un medio para poder posicionar su posición ante un tribunal. Entonces, esto nos permite, además, como segundo punto, dentro de este segundo orden, también tener en cuenta los principios que regulan la aportación y la admisión de prueba. Y aquí debemos detenernos al menos dentro de un intento por resumir la idea de los principios que regulan la aportación y la admisión de la prueba, es que rigen hasta 6 principios marcadamente dentro de esta actividad de la regulación y de la aportación y de la admisión de la prueba. Como primer principio se tiene el principio de libertad probatoria. Eso no solamente le es endelegado a la parte imputada, sino también al Ministerio Público. Claro está, siempre hay una línea legal. Y esa, por ejemplo, nítidamente podemos verlo dentro de la regulación del artículo 157, numeral 1 del Código Procesal Penal. Bien. Entonces, con la libertad probatoria establece incluso en esta regulación que se puede recurrir a cualquier medio que no esté vedado para poder afirmar una pretensión. Y como segundo principio, dentro de este catálogo, se tiene también el principio de pertinencia. El principio de pertinencia en la idea de que un medio probatorio con el cual uno quiere acreditar o afirmar determinado hecho tiene que estar justamente en relación con lo que uno tiene. Ejemplo, si se está investigando un delito de homicidio, no se podría, por ejemplo, impertinentemente tratar de introducir como medio probatorio la mala fe o la mala fama, en todo caso, de la persona a quien está siendo investigada o imputada por el homicidio. No tendría ninguna relación. Esta, por ejemplo, está regulada marcadamente en nuestro ordenamiento procesal en el título preliminar 9 y además en el artículo 352, numeral 5. ¿Cuáles son otros principios a los que tenemos que hacer referencia para lo que tenemos en sustancia medular de esta ponencia de la noche? El principio de conducencia. Conducencia entendido que el medio probatorio o la prueba tiene que ser legalmente apta, tiene que estar entonces enmarcada dentro también de esa legalidad. No podríamos inconducentemente poder valernos de otros medios.
¿Qué principio más tenemos que de alguna manera ver y refrescar en esta noche dentro de este catálogo? El principio de utilidad. Entonces, este principio también es fundamental para la regulación y aportación de la prueba porque enarbola la idea de que cuál es el medio probatorio adecuado para probar aquello que yo tengo como pretensión. Bien. También dentro de este principio tenemos, de estos principios, tenemos el principio de licitud, ¿cierto? Ya esto ya le sonará incluso familiar, porque aquí, si le damos una mirada a este principio, vamos a encontrar que la idea base o la idea central es de que toda prueba tiene que ser obtenida con respeto irrestricto, ¿no es cierto?, a los derechos fundamentales. Entonces, la forma de obtención de la fuente de prueba tiene que ser con arreglo a ley. ¿Y eso dónde lo encontramos regulado? Lo encontramos regulado en el artículo 8º del título preliminar. De ahí que ustedes ya seguramente tienen la noción, y eso puede ser materia de otra disertación, del tema tan apasionante como es la prueba ilícita, ¿no es cierto? Ya que ustedes lo conocen muy bien. Y como último principio dentro de este catálogo, también se tiene el principio de necesidad. Entonces, ¿qué tan necesario es recurrir a ese medio probatorio para afirmar un hecho como pretensión probatoria que puede tener cualquiera de las partes? Entonces se enarbola dentro de esa necesidad. Y allí también, por ejemplo, siguiendo un poco la idea del profesor Pablo Talarguer Elvera, él también refiere que dentro de ese principio de necesidad se puede también enarbolar otro principio, ¿no?, adyacentemente, como el principio de convencionalidad probatoria, ¿no?, que si, por ejemplo, se eh, materializa, o mejor dicho, se concreta, por ejemplo, en la etapa intermedia cuando se celebra las audiencias preliminares de control acusatorio, ¿no? Entonces, las partes pueden llegar a una convención probatoria. La fiscalía tiene un conjunto de pruebas y la parte imputada, viendo la fuerza probatoria de ese acervo, puede de alguna manera decirle al abogado, ¿no?, hagamos convenciones probatorias para ya no discutir sobre estas. Bien. En tercer orden, es importante también tener alguna idea importante sobre el aseguramiento de la producción o conservación de la prueba. Y quiero que ustedes aquí hagan un resalte porque estamos hablando de la producción de la prueba. Y aquí, si ustedes me permiten, debo hacer un pie de página y citar al profesor Pablo Talavera, quien en su libro La prueba en el proceso penal, escrita en el 2009, él señala y conceptualiza que la producción de la prueba se da en el juicio oral, y ese es el espacio de diálogo normativamente regulado, donde se produce la formación o producción de la prueba. Y por eso dice el profesor Talavera que ahí está la distinción entre acto de investigación y acto prueba. Les pido por favor que ustedes anoten este punto importante que lo vamos a necesitar para justamente el análisis que vamos a hacer sobre la resolución, que luego les voy a decir cuál es la resolución en materia de análisis. Entonces, dentro de este tercer orden o acápite del aseguramiento de la producción de la prueba, también es importante, por ejemplo, para reforzar la cita que he referido al profesor Pablo Talarguer Helguera, el profesor Michele Tarufo también justamente señala de que la producción de la prueba ya pertenece al ámbito de la actividad probatoria. Bien, entonces eso nos permite, por eso les vuelvo a repetir, una diferencia muy clara entre lo que significa actos de investigación y actos probatorios. Bien, o acto de prueba. Y aquí, dentro del aseguramiento, ¿qué elementos es importante que revisemos? Es importante que revisemos aquí la prueba anticipada. Bien, porque estamos hablando de producción de la prueba.
sea, estamos hablando ya dentro de ese nivel, ¿correcto? No estamos hablando dentro de un nivel de investigación. Entonces, la prueba anticipada, como ustedes bien saben que está regulada en el 242 del Código Procesal Penal, es de alguna manera dentro de la regla que las pruebas tendrían que actuarse o deben actuarse en el plenario del juicio oral por una situación de anticipación o irrepetibilidad, ¿no es cierto? Hay la urgencia de que se tengan que actuar, obviamente con todas las reglas de una especie de juicio oral, ¿correcto? Y entonces, dentro de la prueba anticipada, ¿qué pruebas se pueden producir? Uno, la prueba testimonial, ¿no? Si es que el testigo, por ejemplo, va a viajar o sufre alguna enfermedad que lo va a imposibilitar que lleguemos o lo llevemos hasta juicio oral, ¿no es cierto? El examen del perito, también, por ejemplo, justo para el tema que estamos tocando. Entonces, si el perito también se encuentra dentro de las mismas situaciones o consideraciones del testigo, en esta anticipación de prueba también habrá que actuarla. ¿Qué más se puede asegurar en la producción de la prueba? El examen de careo entre dos personas que han declarado, ¿no? ¿Qué más? El reconocimiento, inspecciones o reconstrucciones. Bien, entonces ya ustedes van viendo que la producción, ¿no? Dentro también de la etapa de la investigación preparatoria o en la etapa intermedia, antes de llegar a transitar el juicio oral, se puede realizar estas audiencias de anticipación de prueba. Pero ¿qué más? ¿Qué más dentro de este catálogo? La prueba preconstituida, ¿no es cierto? Entendida como el aseguramiento de fuentes para el juicio oral. Entonces, todo lo que ingresó como un acta, por ejemplo, externamente antes de que se inicie el proceso, ¿no es cierto? Toda esa fuente que estuvo fuera del proceso ingresa y entonces esa, por la situación de la irrepetibilidad, tenemos que asegurarla. Y entonces solamente en el juicio oral se podrá utilizar esa fuente hallada, ¿dónde? En la investigación preparatoria. ¿Qué más dentro de este ítem? La cadena de custodia. Entonces, la cadena de custodia entendida como la garantización de que la prueba no ha sido alterada ni contaminada, ¿no es cierto? Algunos que trabajan en el Ministerio Público o en el Poder Judicial más o menos han tenido contacto con ella. Hablamos, por ejemplo, de los objetos que han sido lacrados, ¿no? Con el formato A6, A7, ¿no es cierto? Con su rótulo y con su respectivo cuadro de cadena de custodia, el funcionario, sea policía o fiscal, que lo ha firmado. Entonces, tal cual se conservó esa fuente, esa debe llegar sin haber sido alterada ni contaminada hasta el juicio oral. Entonces, ¿qué cosa se va a garantizar con la cadena de custodia? Se va a garantizar la autenticidad de la prueba. Bien, en cuarto orden, es importante también darle una mirada a la actuación de los medios de prueba. Por eso les había pedido que ustedes anoten y resalten el tema de la producción de la prueba, ¿correcto? Entonces, este es otro punto donde les pido que también lo pongan con negrita. Aquí es importante. Y no solamente desde la concepción de los clásicos y de quienes ahora como Michele Tarufo, Jordi Ferrer Beltrán, Jordi Nieva Fenol, han establecido ya dentro de un entendimiento de lo que significa la actuación de los medios de prueba, la prueba se actúa en el juicio oral, ¿correcto? Con las excepciones antes que hemos visto que puede ser una anticipación de prueba. Entonces, allí es importante además para reforzar que la actuación de la prueba o de los medios se da en el plenario del juicio oral, también en este ítem poder hacer un poquito y breve desarrollo de los principios de la formación de la prueba.
Y dentro de estas, ¿qué tenemos? Tenemos el principio de publicidad, que ya ustedes lo conocen, por ejemplo, donde las audiencias, así sean emblemáticas o no sean emblemáticas, tienen que ser desarrolladas dentro del principio de publicidad, ¿no es cierto? Donde haya una participación de la comunidad para que vea la actuación de los operadores que están legitimados para poder dirigir e intervenir en el desarrollo de esas audiencias. ¿Qué más? El principio de contradicción. Este es un principio columna vertebral de todo el proceso, ¿no es cierto? Y de ahí incluso siguiendo no solamente la idea de Francesco Carnelutti, sino además de Michele Tarufo, se establece que el proceso, y también del profesor Asensio Mellado, el proceso es una dialéctica, perdón, un choque de dos fuerzas para que un tercero, como el juez, pueda arribar a una conclusión. Entonces, ante una imputación presentada por la Fiscalía, la defensa tendrá que contradecir esos medios probatorios o esa imputación. ¿Qué más se tiene? El principio de inmediación. Este es un principio también importante dentro de la actuación de los medios probatorios porque permite al juez tomar contacto con los medios de prueba o con la producción y la actuación misma de la prueba, ¿no es cierto? ¿Qué principio más? El principio de oralidad. Entonces, el principio de oralidad permite que la prueba pueda oralmente incluso ser introducida o actuada en el juicio oral, ¿no es cierto? Entonces, la oralidad incluso, como ustedes bien ya tendrán la noción básica, es el vehículo que permite justamente materializar y posicionar justamente esa situación del medio probatorio a través de un medio de canal para poder generar la certeza o la convicción en el juzgador. ¿Qué más? El principio de la comunidad de la prueba o de la adquisición. Entonces, este principio permite que cualquiera de las partes, ante el ofrecimiento de cualquiera de ellos, puede, ¿no es cierto?, eh, eh, este, eh, hacer suya esa prueba y ofrecerla también como una prueba para, de alguna manera, asegurar o robustecer su pretensión. Entonces, dentro de este catálogo, ¿qué más tenemos que mirar para lo que tenemos hoy día en esta noche? El tema central, el orden de la actuación. El orden de la actuación probatoria dentro de nuestro régimen legal ya está previamente establecido, ¿no es cierto? Como primer orden tenemos qué cosa en la actuación probatoria. Tenemos, por ejemplo, el examen del acusado, el examen de los testigos, en segundo orden, el examen de los peritos, la actuación de la prueba material y otros medios, y finalmente la lectura de la prueba documental. Bien, entrar al detalle de cada uno creo que ya queda por sobreentendido. El punto importante en quinto orden, vamos llegando, tenemos el tema de la valoración de la prueba. Es un tema sumamente apasionante, sumamente teorizado y el día de hoy encontramos un montón de material respecto a esta institución. Y esta institución, como ustedes verán, le es reservado estrictamente al juzgador, porque el juzgador tiene que tener todos los medios probatorios, las herramientas legales para poder realizar dentro de los criterios que ya se han establecido, no solamente en la teoría, sino también en la jurisprudencia, el valor probatorio. Entonces, dentro de esta encontramos, así muy brevemente, los sistemas de valoración. El sistema de prueba, como primer sistema, el sistema de prueba legal o prueba tasada, que usted lo conoce, ¿no es cierto? Donde la ley pone el marco y el franco para poder realizar justamente bajo esos cánones la valoración probatoria. También tenemos el sistema, como segundo sistema, de libre convicción, ¿no es cierto? Donde nuestro ordenamiento más de alguna manera, sobre todo este nuevo modelo procesal que tenemos, se adscribe. Bien, pero también es importante aquí, dentro de esa valoración de la prueba, hablar o hacer referencia a las reglas de la valoración.
Y dentro de nuestro ordenamiento, que coge la teoría justamente, está la sana crítica, ¿no? Las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y las reglas de la ciencia. Entonces, el juzgador, valiéndose de estas reglas, tendrá que valorar el medio probatorio aportado por las partes procesales. Y ahí mismo también, dentro de este ítem de la valoración de la prueba, es importante no dejar pasar de vista los criterios del examen de prueba. Aquí tenemos los juicios de fiabilidad probatoria que son importantes, ¿no? Entonces el juez tendrá que ver qué tan fiable es ese medio probatorio aportado en la actuación o el desarrollo de la prueba o en la producción de la prueba, ¿no es cierto? Eso tendrá que ver el juzgador. ¿Qué más dentro de esos criterios? La interpretación del medio probatorio. ¿Qué interpretación hay que darle? Hay que darle una interpretación legal, una interpretación constitucional, una interpretación convencional, ¿no es cierto? El juez tendrá que buscar siempre un punto de equilibrio y de raciocinio dentro de esa valoración. ¿Qué más dentro de ese criterio del examen de la prueba? El juicio de verosimilitud, ¿no es cierto? Todos los medios probatorios que son aportados tendrán, si no certeza o una verdad natural y real, porque eso es imposible, ¿no es cierto?, al menos una aproximación a una verosimilitud. Entonces, a partir de esa verosimilitud, el juez tendrá que determinar si la misma reúne esa naturaleza o no reúne esa naturaleza, porque puede ser un medio probatorio que no resulte verosímil, como por ejemplo una declaración que te hable de cosas fantasiosas o de cosas inventadas, ¿o no? O de cosas que dentro, por ejemplo, de los actos jurídicos no podrían ser sostenibles, ¿no es cierto? Y finalmente, dentro de estos criterios del examen de prueba, la comparación entre resultados probatorios y los hechos alegados. Bien, hasta aquí, en sexto orden, es importante tocar, porque justo eso es el desarrollo de esta noche, el derecho de defensa. El derecho de defensa enarbolado como un posicionamiento y además como una facultad irrestricta que tiene toda persona que es imputada, que desde el momento en que toma conocimiento de la imputación o desde los actos iniciales, como dice nuestro sistema normativo, él tiene derecho irrestricto a que se respeten sus derechos y garantías al ser, de alguna manera, encartado en el trámite de una investigación o luego de un proceso. Entonces, en esa medida, hay una regulación legal, hay una regulación constitucional y además hay una regulación convencional desde la Convención Interamericana de Derechos, ¿no es cierto? Y de los casos, además, que han sido producidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que de alguna manera, en forma regional, ¿no?, permiten el sostenimiento y el respeto irrestricto y vigente, por supuesto, de los derechos de defensa de la parte imputada. Y en nuestro marco normativo tenemos, por ejemplo, ya plasmado como regulación normativa del derecho de defensa el artículo 1 del título preliminar, ¿no es cierto?, donde básicamente desarrolla que en esta dialéctica procesal existe la contradicción como derecho y además la igualdad de armas entre la pretensión del Ministerio Público o de la Fiscalía y la posición de la parte imputada. Entonces, también dentro de esta regulación normativa de nuestro sistema procesal, tenemos lo que establece el artículo 8. Esto es sobre la legitimidad de la prueba, ¿no es cierto?
habíamos analizado puntos antes o habíamos hecho referencia a puntos antes, por ejemplo, que la ley excluye, ¿no es cierto? O de alguna manera no permite que el acopio o la incorporación de fuente que pueda ser lesiva, de prueba ilegal. Entonces, este principio justamente enarbola eso, que las pruebas o los medios probatorios como cargos que se le va a incriminar tienen que estar estructurados dentro de una legitimidad legal y además constitucional. Dentro de este desarrollo también, o de la mirada al derecho de defensa de la parte imputada, se tiene también propiamente el derecho de defensa enarbolada en el artículo 9, ¿no? Donde habla justamente todo el desarrollo de lo que significa la forma irrestricta del derecho de defensa que tiene la parte imputada, indiscutiblemente. También dentro del desarrollo propio ya de digamos, de las actuaciones o de las bases normativas, tenemos marcadamente el artículo 71, donde están estipulados los derechos fundamentales, ¿no es cierto? Y los derechos también legales, vamos a decirlo así, dentro de la configuración legal de la parte imputada, ¿no es cierto? Derecho a que conozca los cargos, a ser asistido por un abogado, ¿no es cierto? A que cuando es detenido se le comunique con la persona con quien va a comunicar su detención, a que no se utilicen en contra de él medios vedados que fuercen su voluntad o lo puedan de alguna manera hacer declarar contra su voluntad, ¿no es cierto? Quebrar su voluntad para que no se pueden autoincriminar. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos lo que establece el artículo 321, donde se refiere justamente que la parte imputada, al igual que la actuación del Ministerio Público, puede aportar elementos de descargo. ¿A través de quién? A través del Ministerio Público. Bien, el artículo 337, nítidamente plasmados en el numeral 4, que justo vamos a ver en el análisis de la resolución. Bien, entonces, por ejemplo, allí la parte imputada o el imputado, en todo caso, ¿no es cierto?, tiene derecho, por ejemplo, a pedir que se actúen todo tipo de diligencias que obviamente abonen en el enarbolamiento de su derecho de defensa, pero ojo, que sean conducentes, que sean útiles y que sean pertinentes. Si el fiscal deniega esas diligencias, ¿qué puede hacer? Puede acudir al juez para pedirle en una actuación sumarial que le ordene al fiscal que realice las diligencias que está pidiendo o peticionando dentro de la estructura de su derecho de defensa. Bien. ¿Qué más tenemos? Dentro de este catálogo normativo que acoge y resguarda el derecho de defensa. Tenemos lo que está regulado en el artículo 350, referida ya a la etapa intermedia referido a la audiencia de control acusatorio, ¿no es cierto? En el 350 tiene el derecho irrestricto, la parte imputada, de poder hacer objeciones, observaciones a la acusación. También se tiene irrestrictamente el artículo 373, ya esto a nivel de actuación del juicio oral, donde él puede solicitar nueva prueba con todo derecho, ¿no es cierto? Redundando incluso ahí en su principio de contradicción, en su derecho de contradicción. También se tiene, o sea, la norma o el catálogo normativo le tiene reservado también lo que regula el artículo 375, esto es la actuación probatoria. Él puede actuar todo medio probatorio que ha ingresado al juicio oral para efectos de solidificar su derecho de defensa. ¿Qué más? El artículo 376 que establece y regula su declaración material, ¿no? Ejercerá su derecho de defensa y podrá ahí incluso expresar libremente contra los cargos que le imputa la Fiscalía.
También que tenemos el artículo 380 que establece el examen de perito o de testigo especial, donde aquí marcadamente, ¿no es cierto?, se establece, por ejemplo, que el abogado de la parte imputada puede realizar no solamente el examen a los testigos y a los peritos, sino también el contraexamen. Bien, ahora vamos a pasar en octavo orden ya a la prueba pericial que es materia de esta noche. Habiendo transitado referencialmente esos conceptos que es importante que ustedes se hayan generado una idea, ahora sí vamos a entrar a lo que es materia de la ponencia de esta noche y justo vamos a engarzarla con la resolución que les he ofrecido, el análisis. Siempre es importante recurrir a la fuente, ¿no es cierto?, a la fuente o a la raíz de la palabra. Inevitablemente, para mí al menos, es un recurso. ¿Qué entendemos por pericia? Entonces uno buscando dentro de la raíz de la pericia, en el latín, ubicamos que la pericia significa, en latín significa peritia. Y entonces ese significado no es más otra cosa que una cualidad de tener experiencia. Vean ya ustedes, ¿no es cierto?, que la peritia es una cualidad, pero no es una cualidad llana, es una cualidad experimentada, ¿no es cierto? Entonces, eso nos permite enarbolar dos definiciones. Una definición, digamos, llana, que podemos más o menos entenderla a la pericia como una estructura formal de presentación de resultados para la comprensión e interpretación por quienes no son especialistas en la materia, ¿no es cierto? Entonces es una estructura, y luego veremos, es un dictamen, es un informe. ¿Qué más podemos entender ya, digamos, saliendo un poco de lo naturalístico y entrándonos un poco a la retórica legal o a la retórica judicial? Es un medio de prueba que da lugar a un informe o dictamen fundado, ¿no es cierto?, en especiales conocimientos científicos, técnicos, artísticos, incluso dice de experiencia calificada para conocer o apreciar hechos relevantes de la causa. Bien, quien a mi juicio ha trabajado muy bien y recomiendo que ustedes le den una miradita es a la producción, razonamiento que sigo con bastante fruición, es a la producción de la profesora Carmen Vázquez Rojas, mexicana, que es discípula de Jordi Ferrer Beltrán. Ella tiene unas reflexiones muy importantes y en esta noche me voy a permitir, con la venia de ustedes, solamente referirlos de forma sumaria a algunas ideas o reflexiones dentro de la prueba pericial. Bien, ella señala que la prueba en el derecho es ambigua, ¿no es cierto?, porque nos lleva de alguna manera a enfocarnos como elementos de juicio, práctica probatoria y resultado probatorio. Entonces ella llega a considerar en la idea de que el derecho teóricamente, para efectos de la prueba pericial, exige tres elementos fundamentales que ustedes deben marcar, esto como tercer subrayado de lo que ya les he referido anteriormente. Esto sería, si la primera fue resaltado, la segunda fue negritas, les pido por favor que ustedes lo pongan subrayado. Uno, dice la profesora Vázquez Rojas, la admisión de todos los medios de prueba relevantes. O sea, es una exigencia teórica, ¿eh? Dos, practicarse los elementos de prueba admitidos. Y tres, que esos elementos que han sido admitidos y han sido practicados sean valorados, pero no sean solamente valorados,
si no sean racionalmente, dice la profesora Vázquez, racionalmente valorados. Entonces, incluso les voy adelantando esto y les dejo como una interrogante abierta. Ella dice en el análisis de la pericia probatoria, ¿el perito es imparcial? ¿El perito es independiente? Lo vamos a ver luego de cara al análisis de la resolución que justamente les presento. Lo dejo la interrogante abierta para trabajarla juntos y reflexionar. Además, la profesora Vázquez Rojas hace referencia, y a mi juicio es la que ha hecho un análisis muy depurado, obviamente siguiendo las bases y estructuras de su profesor y maestro Jordi Ferrer, al análisis de los factores Dover, ¿no? O los criterios Dover. Ya ustedes conocerán el caso Dover versus Merrell, ¿no es cierto? Y aquí se señalan, digamos, 5 criterios o 5 factores que trabaja la profesora y que para lo que más o menos queremos desarrollar una mirada referencial son los siguientes, ¿no? En este caso se estableció con gran influencia, no solamente para la jurisprudencia a partir del caso Dover, sino además, incluso como en Colombia, creo que ha habido una influencia fuerte que ha llegado que estos criterios puedan legalizarse. En nuestra jurisprudencia, sobre todo en nuestra doctrina nacional, hay un pronunciamiento y creo que parte de ello recoge el Acuerdo Plenario 5, que yo luego les voy a referir y vamos a trabajar de alguna manera mencionando los puntos fuertes de ese acuerdo plenario. Entonces, aquí, ¿cuáles son esos criterios? El sometimiento a prueba. Uno, tiene que existir, ¿no es cierto?, ese primer paso. 2, que esa pericia, para que tenga tal viabilidad, de alguna manera, en el tema del factor a tener en cuenta, es que esa haya sido sostenida por publicaciones y la evaluación haya sido por sus pares. Ojo, pero acá me faltó resaltar algo. Estamos hablando de alguna manera de prueba científica, claro está. No, esto no se puede exigir a otro tipo de prueba. Bien. 3, criterio 3, el rango de error. Quizás este es el más fundamental que se debe exigir en las pruebas periciales de orden científico, ¿no es cierto? ¿Cuál es el rango de certeza y cuál es el rango de error o margen de error que puede tener determinada pericia? Ese es, creo que, el punto medular dentro de estos criterios Dover. ¿Qué más? ¿No es cierto? Dentro de estos criterios también, como elemento 4 o factor 4 o criterio 4, está la amplia aceptación de la comunidad científica. Y quinto, si esa investigación se llevó a cabo independientemente del litigio en particular o dependió de la intención de proporcionar el testimonio propuesto. Bien. Ahora, con estos breves ideas que hemos hecho, más o menos unas precisiones o unos apuntes, vamos a pasar al trámite de la pericia o al trámite pericial que justamente ha generado esta resolución, que es la resolución número 5 de fecha 8 de febrero del 2019, y el número del expediente es el 19-2018, el cuaderno es el 9. Importante que ustedes incluso puedan hacer su análisis. Convendrán o discreparán conmigo, eso es parte del debate jurídico. Ahí voy. Esta resolución, por cierto, es referida al caso Pedro Pablo Kuczynski en una actuación sumarial resuelta por la Sala Penal de Apelaciones, el colegiado A. Bien. Bases normativas para el desarrollo de esta noche. Nuestro ordenamiento procesal parte por la regulación del artículo 173, nombramiento de perito.
Y aquí nos pone tres criterios fundamentales o tres reglas básicas. ¿Quiénes pueden nombrar al perito? En primer orden, dice el dispositivo normativo, el juez competente. Entonces, si dice el juez competente, no se refiere al juez de investigación preparatoria, se refiere al juez de juicio. Entonces, ¿eso qué nos está indicando? Nos está indicando que en el juzgamiento, el juez o el juzgador puede también, haciendo, ¿no es cierto?, la prueba de oficio, instar una pericia. Lo cual, digamos, es discutible. Algunos están en contra, otros en favor de si debe o no debe recurrir el juez, ya estando en juicio oral, a realizar una prueba de oficio. Hay para los dos lados abundante argumentación y retórica y discurso. ¿Qué más dentro de este artículo 173 respecto al nombramiento? Dice que también el que puede nombrar es el juez de investigación preparatoria, y lo dice taxativamente, ¿no es cierto? Entonces, si dice el juez de investigación preparatoria, ¿a qué nos estará haciendo referencia? A una situación de anticipación de prueba. Más en otra medida no podría darse, ¿no es cierto? ¿Quién más? El otro operador legal, o en todo caso, el fiscal. El fiscal también puede nombrar, justamente porque pues él es el más interesado para efectos de realizar su investigación como actos de búsqueda, verificación, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Qué más nos señala aquí en la regulación del nombramiento? Algo muy importante que no debemos perder de vista es que cuando se encomienda esa labor pericial, en el caso, por ejemplo, de si es un perito criminalístico o de DIRCOCOR, Dirección de Corrupción, no sé si ustedes ya saben, o de medicina legal o organismos del Estado que desarrollen labor científica o técnica, ¿no? O que presten de alguna manera un auxilio gratuito, así como las universidades, institutos. Ahí, por ejemplo, dice esta regulación que no se necesita una designación expresa, con lo cual, ¿no?, señala que no necesitará por ahí un tema de una resolución o disposición expresa, aunque, digamos, en la mecánica para poder comunicarlo sería necesario. Quizás se refiere al tema de la juramentación. Aún así, el fiscal o el juez, para curarse de salud, siempre lo que hace es juramentarlos. Bien. Segundo, el procedimiento de la designación. Aquí es importante y eso está regulado en el 174 del Código Procesal. Aquí hay dos temas importantes que se tiene que rescatar como reglas. No puede ser designado aquel que tenga un impedimento. Más adelante les voy a señalar cuáles son esas causales de impedimento. Así que desde el saque, alguien que tenga una imposibilidad, un impedimento legal, no podrá asumir el papel de perito. Dos, ahí mismo. La disposición o resolución del nombramiento del perito, es importante esto, debe establecer el punto sobre el cual se va a realizar la pericia. No dice objeto, dice punto, pero en la interpretación se entiende que es sobre el objeto de la pericia. Y además ahí mismo, en esa resolución o disposición, se tiene que fijar un plazo para la entrega de esa pericia, obviamente cuando se culmine. Y aquí, un tema importante, quiero que ustedes hagan un asterisco. ¿Qué más dice? Escuchando al perito y a las partes. Entonces, acá ya ustedes vean en este primer asterisco que la regulación normativa ya le da la opción incluso en esta fijación del plazo, en esta fijación, ¿no?, normativa, le da a la parte imputada, no solamente a la parte imputada, sino también al actor civil, si es que ya se constituyen en investigación preparatoria, le da que, por ejemplo, puedan ellos elevar su voz y decir, ese plazo que está dando Fiscalía, por ejemplo, digamos, 6 meses, 3 meses, 8 meses,
nosotros estimamos que es mucho, queremos que sea. Entonces se le escuchará. Eso dice la regulación. 3. El impedimento o subrogación. Por eso les dije en el artículo anterior 174 que acá lo vamos a desarrollar. Aquí es importante. Puntualmente, la regla aquí, cuando habla de impedimento y de subrogación, hace una clara diferencia. Por un lado, una cosa es el impedimento y por otro lado, otra cosa es la subrogación. El impedimento es desde que a mí me comunican para ser perito, yo no puedo. ¿Por qué? Porque hay una exclusión normativa. ¿Y dónde está regulada esa exclusión normativa? En el artículo 165, numeral 1. ¿Y qué dice el artículo 165, numeral 1? ¿No es cierto? Recurriendo a ella, no puede ser, o hay un impedimento para ser perito, aquel, por ejemplo, que es cónyuge o que es pariente en cuarto grado de consanguinidad, o aquel que es pariente en segundo grado de afinidad, o aquel que es conviviente, o incluso habiendo cesado esas relaciones de convivencia, tampoco puede ser. ¿Quiénes más? Los que están relacionados por el secreto profesional, funcionarios o servidores públicos que conocen secretos de Estado y por la información clasificada o reservada que maneja. Entonces, dentro de este requisito del impedimento, ellos no entran. La subrogación es cuando ha habido una situación, lo vamos a poner así, de falta por parte del perito, ¿no? O que ha habido alguna situación, en todo caso, de incompetencia. Entonces, ahí se puede subrogar. 4, ahí mismo. El acceso al proceso y la reserva que obliga la ley a quien es ya nombrado o designado perito. Esto está regulado en el artículo 176. Y aquí señala 2 reglas fundamentales que es importante tenerle en cuenta. El acceso a la carpeta o al expediente, obviamente, tiene que tenerle el perito, porque sobre la base de esa documentación es que va a poder elaborar su pericia. Entonces es importante que esa información la recabe. Segunda regla, el perito, y eso es importante, el perito debe guardar la reserva bajo responsabilidad cuando conozca con motivo de su actuación. Por eso yo les había dejado abierta la pregunta de si el perito puede ser imparcial o puede ser autónomo, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto? Entonces ustedes estarán pensando, bueno, esa exigencia de imparcialidad solamente será al perito oficial y esa exigencia le podrá ser indilgada al perito de parte. Les dejo para que sigamos razonando ahí. 5. Este es el punto importante que ha generado de alguna manera el análisis de esta resolución y que en realidad es la donde descansa o estriba la noche de esta ponencia. El nombramiento del perito de parte. Y aquí quiero que ustedes anoten. Esta está regulado en el artículo 177. Aquí hay 3 reglas claras. Dentro de la primera regla clara se establece que después de que es nombrado el perito oficial, en el 5.º día, las partes pueden nombrar o designar a sus peritos que consideren necesario dentro de su derecho restricto. Bien, aquí vamos anotando el segundo asterisco. Aquí vean ustedes anotado que la parte imputada o las partes en todo caso tienen ya resguardado su derecho de defensa. Segunda regla dentro de este artículo del nombramiento del perito de parte. El perito de parte, dice este artículo, está facultado, vamos a ponerlo así, primero, para presenciar las operaciones periciales del perito oficial. Facultado para presenciar, quiero que ustedes graben eso por favor, para presenciar las operaciones, o sea, el desarrollo de la actividad pericial. ¿De quién? Del perito oficial, o sea, del perito que ha designado o el juez
o el Ministerio Público. Ahí mismo, segundo, a hacer las observaciones, las que considere el perito de parte. Y tercero, dejar constancia que su técnica le aconseje. Entonces vean ustedes si es que desmenuzamos y analizamos esta regulación, no son conjuntivos, sino son separados, son supuestos separados. Una cosa es la facultad de presenciar, otra cosa es la realización de las observaciones y otra cosa, o conjuntamente, dejar constancia de su técnica que las aconseje. No dice ahí, el legislador no ha dicho en dónde. Si en la pericia, eso es importante que lo vayan anotando, en la pericia que hace el perito oficial, en una acta, en un documento propio del perito de parte, no dice. Pero aquí es importante y me detengo. El presenciar sería, tercer asterisco, un derecho que le da el legislador irrestrictamente al imputado, quien ya designó a su perito y puede presenciar la operación pericial. O sea, físicamente. Y si no puede físicamente, así como ustedes, de repente en forma virtual, ¿no? Por el tema de la emergencia sanitaria, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero ahí mismo podrá hacer las observaciones y dejar constancia. No. Ese hacer observación y dejar constancia se refiere cuando ya hay una culminación de la pericia del perito oficial. Y dejar constancia de su técnica le aconseje incluso en la etapa del juicio oral, cuando, digamos, hay debate pericial. Vean ustedes que ese es los supuestos que el legislador ha puesto. Les pido que ustedes no pierdan de vista esta segunda regla aquí en el nombramiento de los peritos. Y la tercera regla aquí mismo dentro del 177 es que las operaciones periciales deben esperar la designación del perito de parte. Y dice el legislador o dice el dispositivo normativo, salvo que sean sumamente urgentes o en extremo simples. Pero ojo, aquí ya pondríamos un cuarto asterisco donde la norma o el dispositivo normativo o este artículo también le reserva y le da el derecho a la parte imputada o a las partes, ¿no es cierto?, que antes, ¿no es cierto?, de que se inicie las operaciones o la ejecución de la pericia, deben esperar, por eso hay el plazo, ¿no es cierto?, que las partes puedan designar sus peritos. Y ahí incluso es importante anotar de que si bien es cierto, legalmente dice 5 días, también legalmente dice o en un plazo que estime, ¿no es cierto? Por ejemplo, el fiscal o el juez señalan y dicen, pues 5 días después que has designado son muy pocos, vamos a darle 10 días, vamos a darle 15 días, no hay ningún problema porque es números apertos, o sea, ahí ya queda incluso de alguna manera a determinación del fiscal o del juez en la designación del perito oficial. 6. El contenido del informe pericial. Quiero que ustedes esto lo sistematicen aquí con la segunda regla del artículo 177. Es importantísimo que no pierdan de vista. Ojo. El artículo 178 del Código Procesal Penal dice como reglas que la pericia como informe, como documento si quieren, o como medio, porque todavía será actuada en el juicio oral, ahí recién adquirirá la noción de pericia propiamente, ¿no es cierto? ¿Qué cosa debe contener? En rigor de regla. Nombre, apellido, domicilio, DNI, registro profesional en caso sea colegiado el perito. 1. 2. Descripción de la situación y estado de hechos de personas o cosas sobre los que se hace la pericia. ¿Qué más debe contener? Como regla 3, la exposición detallada de todo lo que se ha comprobado en relación
al encargo, o sea, en relación al objeto para el cual ha hecho la pericia. Regla 4. La motivación o fundamentación del examen técnico. ¿No es cierto? Tiene que haber una motivación en el informe, en el documento. Tiene que estar sustanciado. 5. Indicación de los criterios científicos y técnicos, médicos y reglas de los que se ha servido el perito para poder hacer el examen. ¿No es cierto? 6, regla 6, las conclusiones a las que ha arribado después de hacer todo ese análisis o ese examen. Regla 7, la fecha, el sello y la firma. Noten ustedes hasta aquí que no hay ningún considerando o acápite de esas reglas que diga las observaciones o las anotaciones del perito de parte. No hay. Por eso les decía que cuando en el artículo, ¿no es cierto?, que les he hecho mención, el 177, se refiere a las observaciones y dejar constancias de las técnicas, si el legislador hubiera querido que esas anotaciones, observaciones, sean plasmadas en la pericia, digamos, en una idea de intervención o de coparticipación, entonces le hubiera permitido, ¿no es cierto?, le hubiera permitido en el artículo 178, en el contenido del informe pericial, eso. Además, deberá contener las observaciones y anotaciones, objeciones del perito de parte que estuvo presente en la elaboración. Es importante eso. Y dentro de esa regla, además de lo que debe contener la pericia o el informe pericial, es que hay una regla prohibitiva. De ninguna manera el perito oficial, me refiero, ¿no es cierto?, que ha elaborado ese informe, puede poner situaciones de juicio respecto a responsabilidad o irresponsabilidad. No. El informe tiene que ser puramente metódico, puramente técnico. Bien, o científico, si quieren ustedes. 7. El contenido del informe pericial de parte. Ojo, el contenido del informe pericial de parte. Esto está regulado en el 179 del Código. Aquí es importante. Señala de que si el perito de parte discrepa, o sea, no está de acuerdo, entiendo yo, en posición o representación, ¿no es cierto?, de las partes que disienten de la pericia oficial, ¿no es cierto?, con esas conclusiones del perito oficial, dice el legislador, puede presentar su propio informe. Y aquí hay un tema importante, dice, que se ajustará a las reglas del artículo 178. Y hemos visto que las reglas del artículo 178 se refiere a las reglas de qué cosa debe contener el informe del perito oficial. ¿No es cierto? Y aquí sería el quinto asterisco donde también se resguarda su derecho de la defensa o derecho del actor civil, ¿no es cierto? Y ahí, ¿qué más señala el dispositivo normativo? Sin perjuicio de hacer, esto es importante que ustedes lo resalten, hacer análisis crítico respecto de la pericia oficial. Entonces, aquí está justo la regla que le da el legislador o la opción que le da el legislador cuando establece ustedes en el 177, numeral 2, donde dice que puede hacer las anotaciones, puede hacer las objeciones. Aquí también está, ¿no es cierto? Puede hacer un análisis crítico. Claro, pues no lo va a hacer en el documento de la pericia oficial. Lo tiene que hacer de acuerdo al 179 en su pericia de parte. Bien. Y también dentro de estas reglas hay unas reglas importantes que ha establecido el legislador que están en el 180. Y esta es importante de cara a lo que vamos a analizar. Dice
en esta regulación normativa que, como primera regla, si la pericia es única, pero hay varios peritos y existe discrepancia entre estos peritos, entonces tendrán que presentar separadamente su informe. Regla 1. Regla 2. Cuando existe conclusión discrepante del perito de parte, ¿no es cierto? Hay que remitirnos al 179, ¿no es cierto? Donde él puede elaborar, ¿no es cierto?, su propio informe, ¿no es cierto? Miren, este sería el sexto asterisco donde se pone en salvaguarda su derecho de defensa. Cuando existe conclusión discrepante del perito de parte, dice este artículo 180, se correrá traslado al perito oficial. ¿Para qué? Para que en 5 días se pronuncie respecto a esas discrepancias o a esas observaciones. Y una regla final, aquí en el 180. Cuando la pericia oficial es insuficiente, se puede ordenar incluso su ampliación por el mismo perito o en su defecto nombrar a otro para que emita uno nuevo. ¿Bien? Y vamos ahora al examen pericial regulado en el 181. Esto obviamente viendo ya la actuación probatoria, ¿no es cierto? Aquí las siguientes reglas importantes. En el examen, ¿no es cierto?, ¿qué cosa tendrá como finalidad en esta regulación? Así se interpreta y así se desprende. Una orientación a obtener una mejor explicación sobre el objeto, fundamento y conclusión de la pericia. Entonces, esto que regula, ¿qué cosa nos permite poder nosotros observar? Que cuando todavía no se ha concluido un informe, es decir, cuando se está elaborando, no podemos estar entonces ante una situación de acto procesal o de producción de prueba como equivocadamente, y lo digo con deferencia, he escuchado y luego lo vamos a analizar, ¿no es cierto? He escuchado a alguien en una conferencia hace unas semanas que ha dado con respecto a esta resolución que he hecho referencia ensalzándola. Aquí recién estaremos ante la incorporación porque esa será sustentada, no solamente el documento, porque el documento de por sí no habla, sino quién la ha elaborado. Y ojo que esta regulación normativa es importante, porque dice una mejor explicación sobre el objeto de lo peritado, de los fundamentos que tú has establecido y además de lo que tú has concluido. ¿Qué método has utilizado? ¿Por qué has concluido esto? ¿No es cierto? Eso será el rigor. Y ahí que fluye el contradictorio. ¿Qué más establece aquí el 181 dentro del examen? En caso de informes periciales y oficiales discrepantes, ¿no es cierto?, dice, en el juicio se va a promover un debate pericial. Este es importantísimo, porque aquí sería asterisco número 7, donde también a la parte imputada y al actor civil, a las partes, se les da pleno e irrestricto derecho para que puedan promover justamente un debate pericial por la situación de pericias discrepantes. ¿Y qué más señala? Cuando haya pericia de parte discrepante, es obligatorio el debate entre el perito oficial y el perito de parte. Fíjense ustedes. Entonces, aquí en este examen pericial es donde podremos con toda propiedad hablar de la producción y actuación probatoria de una pericia. Antes, ¿qué era? Medio probatorio, probablemente. ¿No es cierto? Un documento que se está elaborando. Entonces, ahora vamos a pasar con una mirada crítica muy respetuosa, claro está,
y además haciendo uso del derecho constitucional a poder ejercitar la crítica y análisis de las resoluciones judiciales, tanto más si esta resolución ya ha causado estado, digamos, es una resolución pública, incluso que algunos de los portales de Internet lo vienen publicando. Así que el debate o la mirada o la observación es eminentemente con intereses académicos. Pero es importante reflexionar, de eso se trata. Les había referido que esta resolución 5, signada en el expediente 19-2018-9, perdón, en el cuaderno 9, ¿no es cierto?, está referida a una pretensión de actuación sumarial regulada en el artículo 337, numeral 4, que promovió la defensa técnica de PPK, lo vamos a llamar así PPK, ya ustedes saben quién es PPK, ¿correcto? Y desarrollando el análisis de esta resolución, ¿cuál fue la pretensión principal, medular o sustancial de la defensa técnica en esta resolución? Es la instalación, ojo, la instalación de grupo de trabajo conformado por el perito oficial y los peritos de parte. Vuelvo a repetir, instalación de grupo de trabajo conformado por el perito oficial y los peritos de parte. Hagamos un ejercicio de memoria de lo que hemos visto y analizado en la regulación que hemos transitado, tanto en la parte de las bases de la teoría de la prueba, como en la regulación de la prueba y asimismo en el procedimiento. Verán ustedes que no hay ninguna mención parecida a esto. O sea, una instalación de grupo de trabajo conformado por el perito oficial y los peritos de parte. He buscado en algún otro pronunciamiento jurisdiccional, no he encontrado, salvo que ustedes tengan un caso en la que a nivel de Suprema o a nivel de derecho comparado exista. Entonces, este es una, entre comillas, invención bonita, ¿no?, de instalación de grupo de trabajo conformado por el perito oficial y los peritos de parte. Entonces, esa es la pretensión que introduce la defensa de PPK. Y aquí viene el análisis muy humilde, por cierto, de mi parte. Y considero que hay un error primero en la petición y sobre todo en la admisión. ¿Por qué? Por lo siguiente. Le está pidiendo o lo está invocando el artículo 334, numeral 4, que establece que las partes, cuando le piden al fiscal que realice diligencias en pro de su derecho, obviamente, que ellos consideren en favor de demostrar su pretensión, pero que tienen que estar dentro del marco de la pertinencia, conducencia y utilidad. Y si el fiscal no lo acepta, entonces ellos se van al juez y le dicen: señor juez, el fiscal no me permite hacer esa diligencia. Yo estoy pidiendo que haga esta diligencia, pero no permite. Pero ¿saben cuál fue aquí, aparte de esa pretensión que les he señalado? Es que en su pretensión también señalaba que al abogado defensor, o mejor dicho, a PPK, a su perito, no le permitieron presenciar la operación pericial. Pero lo medular de ello no solo fue eso, que no le permitieron, sino que se realice una instalación de grupo de trabajo. Entonces la pregunta es, esta instalación, o en todo caso, el no haberle permitido presenciar a su perito en la elaboración o operación de la pericia, ¿es una diligencia? ¿Es un acto de investigación? Me pregunto y les pregunto. Considero que no. Más bien lo que habría ahí, si es que a mí no me permiten ejercer mi derecho, porque hay un derecho reconocido, artículo 7.7, numeral 2, que dice que mi perito puede presenciar, ¿qué es lo que yo tengo que invocar?
el artículo 71, tutela de derecho, pero no irme a través de una petición de negativa de acto sumarial. Pero sin embargo, el juez de primera instancia lo tramita y la sala también. Pero ese error en la admisión, vean ustedes, si bien es cierto, no se dice nada respecto a la regulación normativa del 71 para establecer que aquí se trata más bien de una tutela de derechos y que debió haber sido administrada la audiencia a través de una tutela y no de una admisión de diligencias preliminares, ¿no es cierto? La sala, en esta resolución, hace mención, a pesar de que la petición es del 337, numeral 4, hace la mención a lo que establece el Acuerdo Plenario 4/2010 referido a la tutela de derechos. Y hay dos fundamentos, el fundamento 5.17 y el fundamento 5.18. Entonces, si tu petición fue por actuación de diligencias sumariales, lo mínimo que tiene que contener tu resolución sería una justificación normativa de esa petición. Pero luego sale con el análisis de una tutela de derecho. Y ahí digo yo, no entiendo. Bien, pero eso me llamó la atención. Entonces, desde la concepción de la tramitación, hay un error de admisión. Ahora, vamos al tema de fondo, que es en realidad lo más sustancial. En esta resolución se hace una cita a la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso 6712-2005-HC/TC del Tribunal Constitucional. Y aquí ciertamente el Tribunal Constitucional ha trabajado tres criterios importantes en lo que se refiere al ámbito irrestricto del derecho probatorio. Y ha trabajado la producción de la prueba, ya hemos visto qué significa producción y actuación de la prueba. Ha trabajado en esta resolución los criterios del derecho a ofrecer medios probatorios. También ha desarrollado en esta sentencia el Tribunal Constitucional a que sean admitidos y actuados a partir de la anticipación probatoria y valorados además. Pero en el análisis, cuando uno ve, la sala no trabaja sobre los criterios de la sentencia del Tribunal Constitucional, sino, a mi juicio, y lo digo muy humildemente, lo hace a partir de la postura particular del respetabilísimo profesor San Martín, que considera que la prueba pericial tiene tres momentos, ¿no? Ya ustedes juzgarán. El profesor San Martín, ciertamente en su libro de Derecho Procesal, habla o escribe, ¿no?, como una postura particular de él, o en su análisis, obviamente es uno de los máximos representantes procesalistas de nuestro país, ¿no es cierto? Ahí él sugiere tres momentos. El primer momento dice operación de reconocimiento pericial. El segundo momento, el dictamen pericial. Y el tercer momento, el examen de los peritos. Bueno, para él todo ese conglomerado, porque parte de que la prueba pericial es compleja, en eso creo que todos estamos de acuerdo, pero él desglosa, entiendo yo, de un punto de vista doctrinario en esas tres ramificaciones que les he referido. Y además algo particular ahí. Dice, entiendo yo en su concepción, porque he estado buscando fuente, pero entiendo yo, es una elaboración muy bonita, dice que el perito es un auxiliar o técnico del interés de la parte que lo designó, un representante técnico. Bien, creo que no abriría mayor debate, porque de alguna manera la defensa técnica o el actor civil, si designan a su perito, de todas maneras lo que van a buscar con su perito es una postura que ponga en vigencia, ¿no es cierto?, digamos, su hipótesis de defensa, ¿no es cierto?, su hipótesis de descargo. Está bien hasta ahí, pienso yo, ¿no? Pero si lo vamos contrastando con la norma,
digamos, doctrinariamente pareciera que hay un contrasentido en la estructura interna de ese fundamento. Pero dejémoslo ahí, será debate en todo caso de otra ponencia o de la doctrina, quienes puedan de alguna manera compartir o no compartir ese desglose que hace el respetabilísimo profesor San Martín Castro. Entonces la sala coge de ese libro, de ese pensamiento, esa postura, justamente la parte final. ¿Para qué? Para lo siguiente. Y aquí debo dejar precisado dos puntos fundamentales. La sala, en su resolución, reconoce sí, uno, que la pericia es un medio de prueba, eso creo que es indiscutible, todos sabemos que es un medio de prueba, y dos, resalta que la interpretación del artículo 172, numeral 2 del Código Procesal Penal, faculta al perito de parte presenciar. Eso lo dice sin dudas ni murmuraciones, y creo que estamos de acuerdo. Pero desde mi análisis, humildemente, sin embargo, en los fundamentos 5.24, eso que dijo que hay una facultad de presenciar del perito de parte, cambia la connotación de presenciar por la connotación o por los verbos participar e intervenir. Inclusive, en el fundamento 5.27, refiere, y es textual, cito la misma resolución, no agrego nada, dice, el artículo 172, numeral 2 del Código Procesal Penal reconoce una facultad al perito de parte de participar, esto lo pongo en mayúscula, de participar en las actuaciones efectuadas por el perito oficial. Entonces yo digo, pero el dispositivo normativo no habla de participación, porque la participación implica un involucramiento, implica estar materialmente en interrelación con el otro, ¿no es cierto? Salvo que se haya referido a eso, pero yo veo que no, por lo siguiente. Luego, en el fundamento 5.32 dice, y cito, consideramos que la única forma de que esto sea realizable, o sea, se refiere al artículo 172, numeral 2, es estableciéndose anticipadamente las fechas y horarios en los que el perito oficial trabajará a fin de que el perito de parte pueda participar. Otra vez vuelve a referir, pensé que había sido solo uno, participar en las referidas actuaciones con la finalidad de hacer las observaciones y dejar constancias que su técnica le aconseje. A ver, no habíamos quedado en el análisis que las observaciones y anotaciones que válidamente puede ser el perito estaban reservadas para otras actuaciones, es decir, cuando hay una conclusión. Entonces aquí, desde mi humilde mirada, veo que la sala está tomando que parte de esa observación, también de esa actuación o de esa posición, en todo caso, del perito de presenciar, seguidamente también tiene que hacer las observaciones y dejar constancias que su técnica le aconseja. Entiendo yo que hay una confusión, porque el hecho de presenciar es en un escenario, el hecho de dejar constancia es en otro escenario, ante la culminación del informe. Pero parte de ello. Y entonces, incluso más adelante, en el fundamento 5.33 concluye. Y es probable que se analice abundante documentación que, si bien es accesible para que el perito de parte, la metodología que se utilizará, el perito oficial, va a resultar determinante para la elaboración del dictamen pericial. Por lo que, al tratarse del estudio de copiosa documentación referida a dinero,
estimamos razonable que el establecimiento de grupos de trabajo, repito, establecimiento de grupos de trabajo, a fin de procurar la mejor calidad del informe pericial. Dos cosas acá. Dice la sala, establecimiento de grupos de trabajo. Ahí ya está cambiando toda la naturaleza de la pericia o del procedimiento pericial. Porque si dice grupo de trabajo, se entiende que cuando hablamos o pretendemos enarbolar la idea de trabajo, es una actividad en conjunto. Entonces tendrá que sentarse el perito oficial y a su costadito el perito de parte. Y entonces ambos tendrán que ponerse, perdone la expresión, a chambear sobre la elaboración de la pericia. Pero eso no dice el procedimiento. Esa no es la naturaleza. Lo que teleológicamente y de alguna manera, vamos, sistemáticamente ha construido el legislador es que hay una pericia oficial, yo te doy tu derecho para que puedas presenciar y si tú tienes a bien realizar una anotación, una observación, tienes tu momento. Pero nunca ha hablado el legislador de un grupo de trabajo. Eso no está regulado. Ni en una interpretación que yo quisiera hacer sobre lo que significa la presencia del perito en la elaboración de la pericia, podría decir que significa eso, o sea, grupo de trabajo. Uno, dos. Dice también acá que a fin de procurar la mejor calidad del informe pericial. Una pregunta muy humilde. ¿La pericia buscará como fin último su calidad? ¿Con la pericia buscaremos que sea de mayor o de baja calidad? No. La pericia lo que tiene que demostrar es la fiabilidad, la ilustración, la mejor ilustración. Porque si me dice que va a ser una mejor calidad, hay una cualificación. Entonces me está sugiriendo de que ambos tienen que trabajar en la elaboración para que salga de mejor calidad la pericia. Y esa no es la idea. El legislador nunca ha hablado de mejor calidad del informe pericial. Entonces reflexionemos de dónde hemos sacado esa interpretación. Considero muy modestamente que eso es un error de interpretación y un error de concepción. Porque si los operadores jurídicos hacen bajo la facultad de una interpretación, hacen creación de reglas donde el legislador no las ha puesto, entonces eso conspira contra la seguridad jurídica. La interpretación sirve o tiene como finalidad establecer una clarificación de lo que el legislador quiso decir. Y por eso es que incluso no solamente se recurre a una interpretación literal, hay que recurrir a una interpretación sistemática. Y acá vean ustedes, les he anotado un resaltado, una negrita, un subrayado y como 7 u 8 asteriscos donde se regula plenamente y se garantiza sin lugar a dudas el derecho de las partes, del imputado y del actor civil. No necesitas recurrir a tutelar algo y crear un criterio o una regla donde el legislador no lo ha puesto. ¿Cómo puedes obligarle al fiscal que pueda, ¿no es cierto?, crear un grupo de trabajo? Y con esto también le estarías obligando a que haga una mejor calidad del informe. Pero si el fiscal no hace el informe, quien hace es el perito. Entonces, eso me permite realizar la siguiente pregunta. ¿Podrá ser admisible una mesa de trabajo entre el perito de parte y el perito oficial? Si le hemos dado una mirada a todo el concepto, claro, resumidamente, ¿no?, pero con puntos importantes, de la teoría de la prueba pericial, de su significado y sus implicancias, y sobre todo de la tramitación del procedimiento, considero que no hay situación para regular, salvo que esté en un reglamento,
salvo que esté en algún protocolo del Ministerio Público o en algún protocolo del Instituto de Medicina Legal. Pero yo no he visto, no hay. En todo caso, en esta resolución tendrían que haberse remitido a ello. Pero la respuesta a esa pregunta es no. ¿Y qué cosa además me permite de alguna manera responder en sentido negativo a esa pregunta y a esa regla que se ha puesto en esta resolución y que, como les refería, un abogado muy respetable, por cierto, no voy a referir su nombre nada, pero que en una charla o disertación que tuvo, ensalzó a esta resolución y refirió que esto era el antes y el después de la pericia. Pero vean ustedes que desde del análisis crítico, del análisis normativo, no podría tener un soporte para sustentar la creación de una regla, al menos a nivel de exigencia. Pienso que el fiscal no tiene ningún problema internamente si es que puede poner alguna regla, por ejemplo, respetando, sí, claro está, si hay una designación de perito y le da un plazo a la parte imputada y al actor civil para que designen sus peritos, por supuesto que tienen el derecho a presenciar. Y por supuesto que tienen el derecho a poner sus objeciones y anotaciones que su ciencia de los peritos les indique, les reserve. Pero que pongan como una regla hacer una mesa o un grupo de trabajo y además buscar una mejor calidad del informe pericial, eso no se sostiene con la misma regulación normativa. Y no sería necesario porque en modo alguno con la negativa incluso de eso se puede lesionar. Por eso digo, el fiscal ya dentro de su ámbito, de su competencia, podrá ver la forma como cautelar y tutelar ese derecho de la defensa para que pueda presenciar la operación pericial. Y lo que corresponde a la anotación, a las objeciones, a elaborar un informe discrepante, eso le está reservado después de que salga el informe pericial. ¿Y en qué además puedo respaldar a la respuesta que da? Existe jurisprudencia nacional e internacional. Vean ustedes cuál ha sido el espíritu, primero, dentro del lineamiento jurisprudencial del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, en el expediente 01032-2013-PHC-ATC, aquí, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha establecido los criterios de la admisión del medio probatorio pericial que debe ser efectuado en los plazos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este caso, en el proceso ordinario que tuvo el actor que genera este habeas corpus, ¿no es cierto?, había pretendido que se le admita su medio probatorio pericial de parte, obviamente, pero ya fuera del plazo. Entonces el tribunal le dice, hay estándares regulativos que establecen también reglas que debe respetar. Y hace referencias justamente a lo que significa la mecánica de la pericia o de la prueba pericial. Estos mismos criterios, aparte de la resolución 06712-2005 que les he hecho referencia y que ha citado incluso la sala en esta resolución, también se tiene el expediente 03652-2010. Aquí también el tribunal, en lo que respecta a la prueba pericial, reconoce la motivación judicial que condena a un procesado, no solo basado en una pericia contable, sino además, dice el tribunal, que debe estar aparejada por un análisis de todos los medios probatorios en conjunto. Y aquí a la pretensión del actor que formula el habeas corpus, le declara improcedente. ¿Qué más tenemos? Tenemos también ya dentro de la jurisprudencia de la misma Corte Suprema el Acuerdo Plenario 2
2007. Este acuerdo plenario hace referencia a que si el valor de la pericia no ha sido ratificada, eso no le genera o no es causal de nulidad, ¿no? Y enarbola justamente la naturaleza de la pericia, ¿no? Pero la más importante y vigente hasta ahora está en el Acuerdo Plenario 4/2015. Aquí en este acuerdo plenario que ha emitido la Suprema, se han formulado criterios, a mi juicio, muy importantes y que diría es un poquito complicado para nuestra idiosincrasia judicial poder cumplirlas, pero el esfuerzo es lo de menos. Señala que la pericia, como primer criterio, la pericia como prueba compleja debe evaluarse en el acto oral. Es lo que les decía, ¿no? Por eso es que me llamaba mucho la atención que alguien haya dicho que si no se le permite al perito de parte instalar la mesa y que su perito de parte intervenga en la operación arbitral, se está vulnerando su derecho a la producción probatoria y a la actuación probatoria. Yo decía, pero la actuación y producción probatoria es en el ámbito de la actividad probatoria, no es en la elaboración o en la generación de una pericia, porque incluso puede ser que el juez me la rechace la pericia, puede producirse debates periciales, o puede ser en el final de los casos que el fiscal, por ejemplo, puede ser que no llegue a utilizar ese medio probatorio de la pericia. Entonces, ahí hay que tener cierto reparo. Vean ustedes este criterio que es sumamente importante y deja sentado. Dice, la pericia como prueba compleja debe ser evaluada en el acto oral. ¿Por qué? Porque los medios probatorios se actúan, se producen, ¿dónde? En el juicio oral. Segundo criterio, el informe debe hacerse, o debe haberse, perdón, elaborado de acuerdo a las reglas de la lógica y conocimiento científico y técnico. Incluso eso es una regulación normativa. 172. ¿Qué más exige como criterio? Evaluarse las condiciones en las que se elaboró la pericia. ¿No es cierto? El tema de la proximidad. ¿Qué tan lejos ha estado de los hechos en que ocurrieron? Cuarto, si la pericia es científica, dice como criterio aquí la Corte Suprema, debe evaluarse si se hizo con el estándar fijado por la comunidad científica. Aquí es un poco complicado hablar en nuestro medio porque no sé si podemos tener como en el mismo common law, ¿no es cierto? O como en Estados Unidos, mismo caso del caso Dover, ¿no es cierto? Una comunidad científica. Habría que ver, habría que establecer y analizar con cuidado. ¿No? No sé si los del CONCITEC, por ejemplo, podrían ser una comunidad científica, probablemente. Pero es la exigencia dentro del criterio. Entonces, este acuerdo plenario es sumamente importante. ¿Qué más dentro de la producción de la jurisprudencia de la Corte Suprema? El recurso de nulidad 719-2018 Apurímac, ¿no? Aquí establece un tema importante y aquí sí declaró haber nulidad en este caso. Dice que las opiniones pueden ser aceptadas o pueden ser rechazadas por el juzgador que han sido contenidas en una pericia. Ojo, por eso les dije que eso recién se determinará en el plenario del juicio oral. Y finalmente, hay el recurso de nulidad 2877-2014, donde establece, a mi juicio, algo importante, que ahí creo que se produce el tema del contradictorio a plenitud. De haber una objeción contra el dictamen pericial, este queda sin valor probatorio y debe ser repetida con otro perito. En el caso presente, dice en este caso, ¿no? El examen pericial es deficiente ya que no se consignaron datos fundamentales y el perito no supo explicar en el juicio
fehacientemente el resultado. Vean ustedes, está en el dispositivo normativo, pero aquí, en el pronunciamiento de la Suprema, se trabaja muy bien, ¿no es cierto? Entonces hay una objeción que se produzca un debate. Y aquí entonces queda vigente el derecho de defensa del imputado, del actor civil, también su derecho al contradictorio. Y dentro de la producción ahora de las sentencias internacionales y de la Corte Interamericana de Derechos, es importante porque en el artículo 44 del reglamento, no de la convención, pero del reglamento, sí, de la, de la Corte Interamericana de Derechos, cuando toca el tema de las diligencias probatorias de oficio, hay un amplio margen donde la Corte señala en este artículo que se puede procurar de oficio toda prueba que considere útil. En particular, podrá oír en calidad de testigo, perito o por otro título a cualquier persona cuyo testimonio, declaración u opinión estime pertinente. Entonces, a nivel de sentencia de regional por la Corte Interamericana, hay dos casos importantes, o un caso marcadamente más importante, pienso yo, es el caso de Pueblos Caliña y Locono versus Surinam. Esta sentencia o este caso es del 25 de noviembre del 2015. Aquí la Corte ha desarrollado más o menos, no más o menos, digo profundamente en todo caso, el, 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 los conceptos de la prueba pericial, la finalidad, ¿no es cierto? Ha trabajado incluso la vigencia del derecho que tienen que tener las partes para presentar sus pericias. En este caso es una pericia sumamente particular porque se señala que si bien en la labor pericial se realiza pues para cuestionar o para poder ilustrar, perdón, temas técnicos o cuestiones técnicas, también, como en este caso, por ejemplo, se pueden ilustrar o se pueden hacer pericias sobre cuestiones jurídicas. Y en este caso, Caliña, Locomotor versus Surinam, justamente se hace eso, ¿no? Pero lo importante que debe rescatarse en este caso elaborado por la Corte, ¿no es cierto?, es de que da un realce y habla de lo que significa la prueba pericial, su trascendencia jurídica en todo caso. En conclusión, mis queridos amigos, considero que las interpretaciones o, en todo caso, los pronunciamientos judiciales tienen que simplemente buscar una mejor unificación o una mejor, en todo caso, entendimiento o poder permitirnos destrabar temas oscuros de lo que quiso decir el legislador. Pero considero modestamente que el juzgador no puede crear reglas a nivel de lo que establece el legislador. En este caso puntual y preciso de mi ponencia, considero muy respetuosamente, claro está, que la sala ha creado unas reglas que no se resisten ni concilian con la regulación normativa y además es sumamente innecesario ampararlas, habida cuenta, como ustedes bien lo habrán anotado en esta exposición que he podido realizar, en las partes procesales, sobre todo la parte imputada, tiene abundantemente resguardado y garantizado su derecho de defensa, no siendo necesario, por tanto, la creación de reglas nuevas o figuras nuevas que no ha establecido el legislador. Eso es todo, muchísimas gracias. Si es que tienen a bien alguna pregunta, encantado de formularla. Si no, creo que hemos culminado con la ponencia del día de hoy y nuevamente mi gratitud a la doctora Miriam Magallanes por haberme permitido expresar mi punto de vista, mi opinión constitucional respecto a este tema que entiendo yo puede generar reflexiones y, por qué no, opiniones de diferentes aristas en la comunidad jurídica.
Gracias. Doctor, doctor Hamilton, buenas Sí, noches. ¿Puedo hacer una consulta? bueno, sí, si es que la dirección lo permite, claro, no tengo ningún problema. Sí. Sí, bueno, felicitarle realmente porque es un tema que se ha publicado en Legispe y en otras plataformas y no sé, es importante conocer los diferentes puntos de vista, ¿no? Claro, Yo creo, yo lo he escuchado muy atentamente y creo que es una reflexión bastante interesante porque los peritos del Ministerio Público tienen, bueno, cada fiscalía especializada y cada perito tiene una forma de trabajo que difiere del otro, ¿no? Más aún si estamos frente a un perito de parte, ¿no? La práctica me ha permitido evidenciar, por ejemplo, que los peritos del Ministerio Público, cuando están frente a delitos contra la administración pública, hacen uso específicamente de la carpeta fiscal y solamente ellos evalúan la información que ya ha sido procesada por el fiscal que lleva el caso. Ellos evalúan esa información, más no, por ejemplo, acuden a las diferentes instancias de las entidades públicas del Estado para hacer una verificación o una investigación con mayor énfasis y profundidad frente a los hechos que se le imputan a determinada persona, ¿no? Entonces, yo me pongo a pensar si es que ahora vamos a estar frente a una mesa de trabajo con el perito de la fiscalía y el perito de parte, no me imagino realmente cuál sería ese escenario de trabajo, porque indudablemente el informe final del perito muy rara vez, y creo que nunca, va a estar congraciado con el informe final o el dictamen final que determine el perito de parte. No va a ser así. En su mayoría de los casos que yo he visto, bueno, yo no soy abogada, soy contadora, en su mayoría de los casos que yo he visto es que realmente cada uno tiene un peritaje diferente y por eso es que se van al debate pericial, ¿no? Entonces, no me imagino realmente, es un escenario nuevo para los que son peritos y me interesa porque justo voy en esa línea y realmente es algo novedoso, es sumamente complicado. Además, el perito de la fiscalía, doctor, es sumamente celoso con su trabajo, o sea, no sé realmente cuál vayan a ser las diferentes escenarios que se puedan plantear, pero vamos a estar atentos, lógicamente, porque por un lado, pero de repente por otro, considero que esa participación del perito de parte va a hacer que de repente el perito del Ministerio Público haga el trabajo que debe hacer, porque no todos los peritos hacen el verdadero trabajo. Eso se ha evidenciado en muchos debates periciales donde el perito de parte prácticamente se trae abajo la teoría del caso del fiscal porque la pericia no sirve. O sea, la pericia es un copy y pega, por ejemplo, de un informe de auditoría del órgano de control interno o de Contraloría. Es un copy y pega. O es un copy y pega de la ley de contrataciones del Estado. Entonces, no va más allá, ¿no? Entonces, eso es una apreciación que yo quería mencionarle, doctor, y de verdad que a mí me ha gustado mucho esta ponencia. Que tengo una pregunta así muy puntual, doctor. ¿Qué pasaría, por ejemplo, y eso es algo que ha pasado acá en mi provincia, yo soy de Tumbes, ¿no? Recién, han denunciado a un perito del Ministerio Público porque el perito del Ministerio Público, cuando ha juramentado, él ha ingresado en el concurso de administración de servicios, o sea, es CAS, él cuando ha juramentado para el determinado caso, él no era perito del Colegio de Contadores Públicos de Tumbes, o sea, no estaba en ninguna nómina. Entonces, pero bueno, ha seguido él trabajando con sus pericias. Creo que ya algunas están en control de acusación, otras lo que están en juicio, pero uno de los imputados en determinado caso investiga y lo ha denunciado. Entonces, a raíz de esa denuncia, el perito del Ministerio Público ha renunciado a la fiscalía.
Y todos están, lógicamente, poniendo los ojos al Colegio de Contadores porque están pidiendo que lo suspendan, porque en falsedad genérica y un montón de delitos le están imputando, ¿no? Entonces me pregunto, pero él ya emitió muchas pericias. ¿Qué pasaría? ¿Qué va a pasar con esas pericias? Porque se entiende que lo que él ha obrado no es legítimo, o sea, carece de validez. Por eso le digo, yo no soy abogada, pero quiero entender esa figura, ¿no? Y Claro, aprovecho que usted está ahorita en el tema de repente para que me pueda orientar en ese tema. claro, no. Le agradezco de verdad, puntual su comentario, muy, muy importante, y también creo que ahí hay dos puntos que me permite aclarar. Uno, ciertamente, digamos, cuando la fiscalía encarga su pericia a los peritos, se entiende que los peritos dentro de su trabajo profesional tienen que manejar los horarios y cumplir con lo que se les ha asignado para la elaboración de peritos. Y si es que buscamos un pretexto en que, por ejemplo, si está presente el perito del abogado defensor en la mesa de trabajo, digamos, cosa que es complicado para mí todavía digerirlo, ¿no es cierto? Es que va a ser un watchman, un vigilante para que pueda realizar la pericia. Considero que esa no es la idea, ¿no? Porque si esa fuera la idea, entonces le hubiera dado al Ministerio Público otra facultad. La idea legal es que aquí el director en la investigación es el fiscal. El fiscal es el responsable de, de pedirle a los peritos de dirigir, de poner los plazos, de regular y de controlar cómo va el desarrollo de la pericia. Y no puede ser el abogado o el perito de la parte imputada o de cualquiera de las partes. Eso hay que dejarlo en claro. Respecto a la segunda consulta o pregunta que usted realiza, considero que si las pericias que ha emitido esta persona tienen un antecedente sobre la base de acciones, digamos, abiertamente de delitos o que califican delitos, como en este caso usted señala bien, falsedad genérica, por ejemplo, señala, obviamente corresponde en este caso al director de debates o al juez o cualquiera de las partes podría incoar que se deje sin efecto, o sea, no tendría ninguna validez porque ahí estaríamos ante documentos que su producción sería ineficaz, ¿no? Sería una producción, digamos, que ha partido sobre la base de una ilicitud. Entonces, eso no podría de alguna manera prosperar ni convalidarse, todo lo contrario. Seguramente, como usted ya bien lo ha referido, las acciones legales que correspondan contra dicha persona se estarán consolidando, ¿no? Sí, Bien, doctor, muchas gracias por su apreciación a y de usted. verdad yo le felicito, doctor Jamito. Muchas gracias. Espero Muchísimas estar en otra gracias. oportunidad. Muchas gracias. Encantado siempre. Si me invitan, encantado. Gracias. Estimado profesor, tenemos 4 preguntas. 3 Sí. vienen desde el Facebook Live y una desde el Zoom. Voy a iniciar, nos preguntan sobre qué requisitos o dónde debe estar registrado un profesional para tener la calidad de perito específicamente de los psicólogos forenses. No puedo lograr escucharle. Repito, profesor. Sí, Eh, perdón. ¿Qué requisitos, dónde debe estar registrado un profesional para tener la calidad de perito, específicamente en el caso de los psicólogos forenses? No le puedo captar. Parece que hay una interferencia en la señal. Si por favor podría repetirme la pregunta. Lo puedo poner en la caja del chat que está a la derecha. Sí, claro, claro. Mejor así. Podemos ahí de Ahí está. repente poder Ya está visualizar. de parte de Oscar Magallanes. Ok. Dice, una observación a un informe pericial debe ser puesto de conocimiento al perito. Justamente hemos establecido eso en el artículo 179, ¿no es cierto? El perito de parte puede
evacuar su informe si es que él discrepa con el contenido de la pericia oficial, ¿no es cierto? Y es más, incluso el artículo 180 establece tal situación. Entonces, si hay una observación por parte del perito de parte, valga la redundancia, a la pericia oficial, obviamente ahí se tendría que, primero, de acuerdo a la regulación, ¿no es cierto? Primero lo que tendría que hacerse es trasladar esa observación al perito oficial, y el perito oficial en el plazo de 5 días tiene que levantar esas observaciones, ¿no? Y si estamos ya en el escenario del juicio oral, entonces si hay una discrepancia entre la pericia del perito de parte y la pericia oficial, obviamente dice la norma, dice la ley, que tiene que producirse un debate pericial. Bien, tenemos otra pregunta. ¿Qué requisitos o dónde debe estar registrado un profesional para tener la calidad de perito forense, específicamente en los casos de psicólogos forenses? Bueno, yo entiendo que si son peritos forenses, están adscritos a la división de criminalística, ¿no? Salvo que sean profesionales o expertos que no tengan filiación a este cuerpo de la Dirección de Criminalística, o entonces en ese caso tendrían que registrarse dentro de la REPEG, ¿no? Otra pregunta señala: ¿cuál sería el objeto que el perito de parte pueda presenciar el desarrollo del dictamen pericial por parte del perito oficial? Justamente esa es una excelente pregunta, ¿no? Esa pregunta creo que confronta al examen que hemos realizado en la presente ponencia, ¿no? Nos hubiera, por ejemplo, gustado a todos, creo yo, que en la resolución materia de examen y comentario que hemos hecho, que se ponga eso, o sea, ¿cuál es la finalidad de buscar de que no solamente presencie, sino participe digamos, como mesa de trabajo, conjuntamente con los peritos? Pero esa situación normativa o ese supuesto no está en la regulación legal. Ahora, ¿cuál es, en todo caso, desde el punto de vista normativo, la presencia, ¿no? O sea, presenciar por parte del perito el desarrollo de la pericia? Como ustedes habrán dado cuenta, dice facultad. O sea, no es obligatorio, es facultativo. Si quiere va, si quiere no va. No hay ningún tema que le ponga sobre una exigencia o un desarrollo imperativo de que tenga que estar presente. No dice deberá, ¿no? Puede estar presente. Ahora, en ese punto, considero yo que el legislador lo que ha querido señalar es presenciar, ¿no?, dentro del desarrollo o la elaboración, en todo caso, de la pericia, para que el perito, cuando discrepe, ya cuando se ha finalizado el informe pericial, al menos pueda tener un juicio sobre lo que de alguna manera se ha estado haciendo, ¿no? O cuál más o menos ha sido la mecánica del trabajo. Por ejemplo, si es que aplicamos una pericia de ingeniería, una pericia automotriz, por ejemplo, ¿no? Yo considero que más o menos en eso, o sea, para que se vaya preparando, pienso yo que el legislador ha establecido esa situación de presenciar la pericia, porque si no, el legislador, he dicho, participar e intervenir, formar una mesa de trabajo y ambos tengan que hacer conjuntamente. Es decir, yo no solo te controlo con mi presencia, sino que además yo, por si acaso, te digo: mira, te estás pasando una boleta. Si hablamos de una pericia, por ejemplo, contable, no has revisado el libro contable, cuidado. Eso no está regulado, eso no podemos hacer, porque normativamente ni dentro de la finalidad y la naturaleza del procedimiento de la elaboración
de una pericia no está, porque recién se está elaborando incluso, digamos, ese medio probatorio, recién. Y medio probatorio será incluso cuando se haya finalizado los informes. Y cuando recién haya elaborado finalmente ese informe, yo lo actuaré recién en el juicio oral y seré sometido a un examen y contraexamen que corresponda por las partes imputadas. O por las partes procesales, perdón, ¿no? Sea actor civil o sea la parte imputada. Bien, creo que esas son todas las preguntas, salvo que haya alguna otra pregunta. Dice, si no notifican las pericias oficiales a la parte agraviada, ¿qué hacer? Bueno, si no notifican a la parte agraviada, en este caso, pues estaríamos contraviniendo lo que dice la ley. O sea, tienes que notificar a todas las partes. Designas a los peritos para que elaboren la pericia, ¿no es cierto? Entonces, lo que tienes que hacer es poner en conocimiento a las partes procesales, no solamente al imputado, sino también al actor civil que está constituido y tiene los mismos derechos. Entonces, el 173 obliga a esa situación. El desbalance patrimonial es suficiente para una condena de lavado de activos, que otras pruebas se requieren. Bueno, ya eso es un tema más de fondo, ¿no? Propiamente del examen de lavado de activos. Eso mucho va a depender de la estrategia que busca el fiscal de acuerdo al artículo 65, numeral 4 del Código Procesal Penal, ¿no? Porque además, digamos, no seamos cucufatos. La fiscalía nunca va a enarbolar solo su prueba fuerza en una pericia. De todas maneras, la fiscalía o el fiscal tendrá que ampliar su conjunto y su acervo probatorio para poder fortalecer su hipótesis incriminatoria, para poder fortalecer su tesis y con eso, de alguna manera, demostrarle al juzgado que determinado imputado se encuentra incurso en determinado delito. Bien, creo que esas son todas las preguntas y yo les quedo agradecido, salvo que haya otra más. Bueno. Bien, entonces creo que podemos ir concluyendo entonces. Les agradezco su atención brindada y nuevamente mi agradecimiento a la institución que me ha permitido el día de hoy poder expresar y poner en exposición la ponencia que he desarrollado. Muchísimas gracias y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Hamilton Montoro, de la Escuela de Posgrado de Lima. Agradecemos que el día de hoy nos haya acompañado en esta transmisión online a través de las redes sociales del Facebook Live y el Zoom. Agradecemos y conocemos de que hay bastantes consultas que irán siendo sesgadas de acuerdo a la especialidad que tiene los temas en diferentes tipos de delitos. Pero agradecemos bastante el día de hoy haya colaborado con nosotros. Esperamos prontamente, de acuerdo a su agenda, nos pueda permitir una nueva lección jurídica a través de las redes sociales. Muchísimas gracias. Encantado. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias.